buen día a todos y bienvenidos a otro webinar. El día de hoy tenemos pruebas de cables de alta tensión usando Onda DAC, experiencia de campo en Uyuni, Bolivia. Y les saluda Karen Becerril, yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica. Mi email lo pueden ver en pantalla, karen.becerril@megger.com. Para cualquier pregunta que tengan sobre webinars o cualquier material de marketing, me pueden escribir. Y antes de comenzar, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, todos tienen un panel de control, entonces nos pueden ir escribiendo las preguntas y comentarios en ese cuadrito y ya al final vamos a tener nosotros una sesión para poder contestar estas preguntas lo más que se pueda. Cualquier pregunta que no se conteste vamos a enviarlas en los próximos días. También les comento que esta sesión está siendo grabada por si tienen algún problema de conexión o tienen que retirarse. Yo les estaré compartiendo el enlace para ver esta grabación. Y también pueden ver todas las grabaciones en nuestra página oficial csa.megger/webinars. Al final de esta presentación yo les voy a enviar un certificado de asistencia y con ese también les voy a enviar la información para esta página para que puedan ver otras grabaciones de otros webinars que hemos tenido. Ok, ahora sí, el día de hoy nos acompaña como moderador Galo Terán. Él es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica. Equipos de prueba, diagnóstico y localización de fallas en cables. Si tienen alguna pregunta al respecto, su correo lo pueden ver en pantalla, galo.teran@megger.com. Buenos días, Galo, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Karen. Bienvenidos a todos al webinar de la experiencia en Uyuni, probando un cable de 115 kilovoltios. Esto es algo que sucedió este año en el mes de abril, las primeras semanas de abril. Y es muy interesante, sobre todo porque hay muchas condiciones técnicas que hacían el proyecto sea un reto para todos, ¿no? Primeramente, ustedes van a ver algunas fotografías más adelante del Salar, un sitio muy bonito en Bolivia. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitarlo, vayan. Y está a una altura de 3.600 metros y la temperatura normalmente, al menos en las mañanas, era bajo 0 grados, ¿no? Entonces, un poco son las condiciones que cualquier máquina eléctrica o cualquier equipo de prueba cuando está en esas condiciones tiene que ser capaz de soportar y también enviar la potencia, el voltaje requerido, las condiciones requeridas para hacer la prueba. Hoy día vamos a hablar sobre esa experiencia. Vamos a hablar un poco sobre normas antes de hablarles de la experiencia, mostrarles los resultados. Vamos a hablar un poco de las normas de las pruebas para que ustedes tengan la base teórica de que usamos para las pruebas. El proyecto es un proyecto que está desarrollado básicamente por una empresa. Entre los participantes en las pruebas estuvo el fabricante del cable, que también había hecho la construcción del cable. Es un cable de 22 kilómetros. Y también estuvo la gente técnica de ENDE, que es el responsable técnico ENDE Transmisión en Bolivia, ¿no? Así que yo entiendo que ENDE, pueden contactar a ENDE cuando necesiten más información técnica sobre el proyecto en sí. Con esta pequeña introducción voy a pasar la voz a Ricardo. Ustedes ya lo conocen, Ricardo Puig es nuestro ingeniero de soporte técnico para Latinoamérica en todo lo que es cables, y Ricardo básicamente está visitando todos los países, promoviendo los equipos, pero también enseñando y compartiendo experiencias. Así que con esta introducción arrancamos este webinar. Como dijo Karen, las preguntas por favor pueden escribirlas y más adelante al final vamos a tratar de contestar el mayor número de preguntas. Adelante, Ricardo, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Galo y Karen. Buenos días y también un saludo a todos los presentes ya conectados en este webinar. Pues bueno, empezamos. Como Galo ya introdujo un poco, la agenda que tenemos para el webinar de hoy es hablar sobre la experiencia que tuvimos realizando pruebas en cables de alta tensión, en un cable de 115 kilovoltios en Uyuni, en Bolivia. Y bueno, para entrar en el tema, comenzaremos hablando sobre cómo son las pruebas de aceptación de cables de alta tensión.
A mediados del año pasado nosotros hicimos un webinar también en referencia a este tema y en ese hablamos quizás un poco de conceptos básicos. Al comenzar este webinar, pues volveré a hablar un poquito de cómo ocurren los problemas en los cables, qué cosas serían buenos verificar cuando hacemos una aceptación de un cable o qué pasa producto del envejecimiento del mismo. Una vez visto esto, mencionaremos la normativa aplicable, qué tipos de normas rigen normalmente el tipo de pruebas cuando estamos centrados fundamentalmente en una aceptación de un cable. Es decir, son pruebas que se deben realizar previo a la puesta en servicio. Mencionaremos las pruebas típicas, qué se viene haciendo y cuál es una nueva prueba o un método de tecnología reciente para pruebas de aceptación y es aplicando la normativa IEEE 400.4. Veremos su metodología de prueba y qué ventajas puede ofrecernos fundamentalmente a la hora de diagnosticar el cable, ¿no? De obtener información adicional del estado de envejecimiento o del estado de cómo queda un cable posterior a la instalación, ¿no? Bien, veremos entonces las características del equipo disponible, el equipo que utilizamos en Uyuni, y posteriormente a eso hablaremos de nuestra experiencia práctica, ¿no? De cómo se hizo el entrenamiento en el Salar en Bolivia, mostraremos cómo se hizo la instalación del equipo, el traslado de un sitio a otro, del origen desde la subestación hasta el otro extremo del cable en una torre de transmisión. Finalmente, mostraremos las especificaciones del cable que evaluamos, su longitud, las características técnicas del cable, su capacitancia, etcétera, y mostraremos los resultados obtenidos en esta medición. Bien, para no perder más tiempo, pues comenzamos entonces un poco, como siempre, hablando de qué problemas ocurren en cables, centrados en cables de alta tensión, fundamentalmente. Básicamente nosotros tenemos siempre dos grandes características a analizar. Una es, ¿qué problemas pueden aparecer en un cable a la hora de hacer una aceptación en un cable nuevo? ¿O qué problemas pueden aparecer posteriormente producto del envejecimiento, el uso constante de nuestro sistema, ¿no? De nuestro circuito? Entonces, pensando en un cable de reciente instalación, los problemas que pueden aparecer pueden provenir de fábrica. Esto hoy en día cada vez es menos probable porque los fabricantes de cables hacen numerosas pruebas, tienen sistemas de calidad internos, pero por supuesto hay que evaluarlos y cosas pueden ocurrir, ¿no? Típicamente problemas que pueden venir de fábrica, podríamos mencionarlos como producto de una mala extrusión en cables. También los hoy en día más utilizados son los cables de polietileno reticulado o cables de aislamiento seco, plásticos, que puedan quedar orificios, cavidades, vacuolas, aire, gas dentro del aislamiento, ¿no? Normalmente un fabricante de cable hoy en día hace pruebas de descargas parciales, lo hace en su propia fábrica, en jaulas de Faraday, donde no tiene ningún nivel de ruido, puede tomar lecturas de descargas parciales muy pequeñas y entregan certificados donde indican de que el aislamiento del cable no presenta descargas parciales por encima de 3 o 5 picoculomnios. Ya hablaremos un poco de estos términos, pero estas cosas prácticamente ya no ocurren, ¿no? Que queden burbujas, mala extrusión del polietileno, o que puedan aparecer impurezas, restos de metal dentro del aislamiento o de cualquier material no perteneciente al polietileno reticulado, que pueda tener entonces, por supuesto, una menor rigidez dieléctrica. Esos pueden ser los típicos problemas en una fabricación, o que de pronto haya la rotura interior de un conductor, de un hilo conductor que pueda perforar la semiconductor interna, etc. Estas cosas, como digo, no están ya muy presentes. Lo que sí puede ocurrir típicamente son problemas posterior a la instalación, ¿no? Es decir, los trabajos de instalación hechos por la mano del hombre en campo, pues por supuesto pueden traer como consecuencia que hayan algunos daños en el aislamiento del cable. Típicamente, por ejemplo, pueden haber en un mal retiro de la semiconductora externa o interna que queden adheridos algunos pedazos de semiconductora. Por supuesto, el semiconductor es conductor y esto entonces va a tener allí una concentración de campo eléctrico mayor que pueda generar descargas parciales. Pueden haber, por ejemplo,
deformaciones del cable al superar radios de curvatura para introducirlos en un cárcamo, en una cámara de inspección, que pueda producir también problemas de delaminación, que haya separación entre alguna de las capas del aislamiento y capas semiconductoras, por ejemplo. También podría ser un problema de fábrica. Que haya agrietamiento dentro del aislamiento, también por un maltrato del cable. Y fundamentalmente, un aspecto que también hay que considerar siempre es la cubierta o chaqueta externa de un cable, ¿no? Eso es, por supuesto, no un aislante del cable, pero sí una protección mecánica a la intemperie, al exterior. Y es, por supuesto, lo más frágil o que lo que está en contacto directo con la intemperie o con la mano del hombre al momento de instalarlo, que pueda generar alguna rotura. Ese tipo de rotura en la chaqueta externa o en la cubierta del cable, por supuesto, no genera una falla como tal, porque como digo, esta cubierta no es un aislante. El aislante sería, lógicamente, el polietileno reticulado, EPR también puede ser, o en cables más antiguos, papel impregnado en aceite. Pero el problema es que si la cubierta externa se rompe al momento de instalarlo, al momento de introducirlo en un ducto o en cables directamente enterrados, al hacer el compactado del terreno, que alguna piedra o algún material pueda perforarlos, eso hace que con el tiempo, por supuesto, empiece a ingresar humedad en el cable. La humedad se va a encontrar la pantalla metálica, que podrá generar corrosión en ella o lograr ingresar al aislamiento del cable. Hoy en día, más que nada en cables de transmisión, pues existen numerosas capas que se le ponen al cable plásticas y que impiden el ingreso de humedad, pero con el paso del tiempo al final esta humedad logra ingresar al aislamiento y hay tres condiciones básicas que pueden reducir la rigidez dieléctrica de un cable producto del ingreso de humedad. Estos factores son que el cable tiene un fuerte campo eléctrico producto de la corriente que tiene en su carga, lógicamente, y los cables en operación pues trabajan a una alta temperatura, pues, típicamente pueden ser de 90 grados, entonces presencia de humedad, alta temperatura y un campo eléctrico fuerte hace que estas moléculas de agua generen arborescencias acuosas, que típicamente en cables plásticos es el cáncer del aislamiento, ¿no? Es quien lo va deteriorando o degradando en el tiempo, porque una arborescencia acuosa empieza a crecer producto de unión de más dipolos, moléculas de agua presentes en el aislamiento, hasta que produce un arco eléctrico o una falla. Por suerte, una arborescencia acuosa es un efecto que tarda años en aparecer o en crecer lo suficiente para generar una falla en un cable. Pero por supuesto, desde un principio debemos analizar el estado de la cubierta para así asegurarnos de que no vaya a ingresar humedad. Ahora, pensando en una prueba de aceptación, que es la experiencia que tuvimos, normalmente medir ingreso de humedad en un cable nuevo quizás no es tan importante o tan interesante como si ver el resto de defectos, que existan impurezas en el aislamiento, que existan impurezas dejadas en un empalme o una terminal al momento de instalarlo, que haya mal retiro de la semiconductora, que hayan perforaciones en el aislamiento al momento de hacer un empalme o con una de las herramientas de preparación de puntas que perfores el aislamiento, que hayan defectos de fábrica como orificios, cavidades, delaminaciones, agrietamientos del aislamiento producto de la instalación. Eso sí es muy necesario verlo desde el propio momento en que un cable se instala, porque cuando hacemos una prueba de aceptación, lo que queremos es, por supuesto, asegurarnos de que si pasa esa prueba es porque el cable va a operar mucho tiempo, muchos años, la vida útil normal del cable, que está entre 25 a 30 años, sin que ocurra una falla. También puede ocurrir estos problemas, lógicamente, en los empalmes, que son los puntos débiles. Hoy en día, más del 50% de las fallas que ocurren en circuitos, en cables enterrados, están presentes en los empalmes. Son problemas que ocurren en el empalme porque al momento de hacerlo, si es un empalme termocontraíble, hay una mala termocontracción y pueden quedar vacuolas de aire dentro del aislamiento. O puede ser, por ejemplo, la interfaz entre el cable y el empalme que no queda bien sellado al aplicar el mastic tape amarillo o cualquier elemento sellante, o el corte en el aislamiento al usar la herramienta, como explicábamos antes, que haya descargas superficiales, lo que llaman el tracking, inclusive el conector que se utiliza para hacer el empalme, si no se hace un buen ajuste, un buen ponchado de ese conector, puede haber entonces un punto caliente, una alta temperatura, esta mala conexión, o que haya un espacio de aire, un punto flojo en la conexión del terminal, por supuesto,
son aspectos que producen descargas parciales, que producen envejecimiento y deterioro del cable a aceptar, ¿no? Sería un poco la idea. Entonces, ¿cómo hoy en día se están probando cables de transmisión, ¿no? Típicamente existen bajo normativas o procedimientos que se emplean antes de poner en servicio un cable. Y la primera prueba que podemos mencionar es una prueba que llaman en la literatura SOAC test, o es una prueba en vacío. ¿Qué se hace? Si tenemos un cable, una línea de transmisión, por ejemplo, una línea por encima de 69 kilovoltios, 69 kilovoltios sería subtransmisión, pero si tenemos una línea que queremos energizar, una opción disponible y avalada por alguna norma, avalada por la IEC, veremos más adelante, es energizar el cable, ponerlo en tensión, por supuesto sin carga, dejarlo en vacío, durante un día entero, durante 24 horas. Lo que yo quiero es, bueno, verificar que el cable con tensión no falle durante un día, pero sin carga. Bien, esto básicamente solamente se utiliza cuando no se dispone de ningún equipo disponible o cuando los equipos que tenemos no son capaces de probar el cable porque su capacitancia interna, la del cable, su capacitancia en función de su longitud es mucho mayor que la del equipo de prueba, ¿no? Algo importante a considerar es, cuando yo voy a probar el aislamiento de un cable en una aceptación, debo garantizar que mi equipo de prueba tenga mayor capacitancia interna que la del cable que voy a probar. Normalmente la capacitancia de un cable viene expresada por sus dimensiones, los fabricantes te la especifican, en función de su longitud. Entonces, un cable de 1 kilómetro pues tendrá un valor de capacidad y un cable de 20 kilómetros como el que probamos en Uyuni, pues un valor mucho mayor. Entonces, si el equipo de prueba que tienes no presenta capacidad suficiente para probar ese cable, una alternativa es hacer una prueba en vacío. ¿Qué desventajas tiene? Porque este tipo de pruebas no produce resultados confiables. En primer lugar, estaríamos energizando el cable o probándolo con la tensión de operación. La tensión de operación, por supuesto, en un cable sería la tensión fase neutro, pero no estamos probándolo ni siquiera a una pequeña sobretensión que pueda tener el cable producto de alguna maniobra, producto de una descarga atmosférica, etcétera. Cualquier sobretensión que el sistema esté expuesto, yo no he garantizado, porque solamente he podido probar el cable a la tensión de operación en un sistema en vacío. Además, en un sistema en vacío, por supuesto, no hay corrientes de carga, por lo tanto, la temperatura a la que va a estar el cable durante ese día no va a ser la misma que la temperatura de operación normal cuando esté bajo carga. Y en el caso de que yo pudiera medir descargas parciales en este tipo de pruebas, solamente igual las podría medir a la tensión de operación. Por lo tanto, como digo, es solo una alternativa cuando no se dispone de ningún equipo o de ninguna tecnología, pero no produce resultados confiables, lógicamente. Estás probando en una condición mínima, sin carga, solamente con la tensión de operación, no verificas ni siquiera, por ejemplo, hasta la tensión línea a la cual está fabricado el cable, que es una posible condición de operación en un corrimiento de neutros o en un sistema delta donde una fase se vaya a tierra. Cualquiera de estas condiciones yo no las puedo considerar en este tipo de evaluaciones. Una segunda alternativa, que son los sistemas resonantes, equipos de pruebas resonantes, son equipos que normalmente se utilizan muy bien para cables de transmisión, ¿verdad? Es un método muy conocido y muy aceptado, y lo que se fundamenta la norma para hacer una prueba en este tipo de cables es que la frecuencia de prueba a la que yo voy a probar el cable esté en un rango entre 20 y 300 Hz. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo voy a probar un cable que va a operar toda su vida a una frecuencia, la frecuencia industrial de operación, 50 o 60 Hz, dependiendo del país, pues lo ideal sería probarlo bajo esas condiciones, ¿no? A 50 Hz. Entonces un equipo resonante permitiría producir un sistema de corriente alterna sinusoidal con frecuencias que podrían oscilar entre 20 y 300 Hz, es lo que permite la norma para que el resultado entre este rango de frecuencias sea comparable con la frecuencia de operación de 50 o 60 Hz. Por supuesto, el rango de frecuencias varía en función de la capacidad del cable, la inductancia propia del equipo que produce una frecuencia resonante. En este tipo de tecnologías también es posible medir descargas parciales. Existen equipos de pruebas resonantes que pueden incluir medición de descargas parciales. Solo hay que considerar que utilizando esta tecnología, dependiendo de la norma, dependiendo del tipo de pruebas,
a veces se considera aplicar tensiones de hasta 2,5 veces la tensión de operación, y esto podría inclusive producir degradación en el propio aislamiento del cable que voy a probar. Una tercera forma, y es la que aplicamos en la experiencia que vamos a mostrar, es a través de equipos de onda alterna amortiguada, u onda DAC. Las siglas DAC del inglés vienen de Damp AC, o una onda amortiguada de corriente alterna, y la gran ventaja de estos equipos es que pueden también producir frecuencias entre 20 y 300 Hz para cumplir con la normativa, frecuencias que van a variar en función de la longitud del que resulte del circuito, pero una principal ventaja es que todos los equipos de onda DAC miden descargas parciales. Entonces, al hacer una prueba de aceptación, yo voy a no solamente verificar la condición de tensión que pueda soportar el cable en el tiempo, sino también obtener una información adicional, ¿no? Hablaremos más adelante de este tipo de pruebas mencionadas en la IEEE como pruebas monitoreadas de tensión soportada. ¿Qué normas entonces tenemos presentes hoy en día para probar nuestros cables de transmisión? Si nos vamos a la normativa IEC 60840 o la normativa IEC 62067, ambas están hechas para los cables hoy en día más utilizados, que son los cables extruidos o aislamientos secos, plásticos, y cada una de ellas va en referencia a los niveles de tensión a aplicar. Por ejemplo, la 840 para cables que están por encima de 30 kilovoltios hasta 150 kilovoltios, y la 62067 para cables por encima de 150 kilovoltios hasta 500 kilovoltios. Ambas normativas prácticamente expresan lo mismo, las diferencias son mínimas, solamente en cuanto a las tablas de valores de tensión a aplicar según el nominal del cable. Y la alternativa de la IEEE es la norma 400.4, la versión del año 2015 es la versión más reciente que tenemos, que fue publicada a finales del año 2015, y esta normativa aplica para cables que van desde 5 kilovoltios en adelante, es decir, ya veremos más adelante que sus tablas expresan valores de prueba para cables de hasta 400 kilovoltios. Comencemos por qué dice la normativa IEC, ¿no? La normativa IEC, por supuesto, tiene muchos capítulos. En el capítulo 16 es el que nos centraremos porque son qué debemos hacer para probar un cable posterior a la instalación, ¿no? Hacer la prueba de aceptación de un cable previo a la puesta en servicio. Y por supuesto, habla sobre probar las pruebas de la chaqueta. No es tema de este webinar, pero la normativa IEC 60229 especifica cómo probar la cubierta, la chaqueta de un cable, la cubierta externa, y habla de aplicar tensión DC 4 kilovoltios por milímetro de espesor de la chaqueta, eso por 1 minuto, y ver si hay o no fugas al terreno o al exterior. Por supuesto, debe estar directamente enterrado, puede haber un contacto con el terreno, con tierra, para poder hacer esta medición, pero normalmente los cables de transmisión vienen con una cubierta externa, a veces de grafito o de un material conductor, que esto nos puede asistir para hacer este tipo de mediciones, porque aquí estaríamos aplicando tensión desde la pantalla del cable hacia tierra, hacia el terreno, para ver si hay una fuga en la cubierta externa. Pero en cuanto a la prueba del aislamiento, que es en donde nos centraremos en este webinar, la normativa IEC, esto es un extracto sacado de la normativa de la 62067 para cables de más como dice, la tabla para cables de más de 150 kilovoltios. La única diferencia entre la 60840 y esta es solamente una línea más, ¿no? Es decir, las dos prácticamente dicen lo mismo, y dice que debemos probar un cable con una corriente alterna cuya forma de onda sea sustancialmente sinusoidal, y lo más importante es que la frecuencia de prueba, como comenté previamente, esté entre 20 y 300 Hz. La tabla que mostraremos a continuación me indicará qué tensión debo aplicar, ¿ok? Y también dice que podrías dependiendo de las condiciones prácticas de operación, yo podría aplicar solo hasta 1.7 veces la tensión de operación. Esta tensión con una frecuencia entre 20 y 300 Hz pide la norma que esté sometiendo el cable durante 1 hora. Y aquí aparece lo que comentamos antes, la prueba SOAC test, la prueba en vacío, que alternativamente, en el caso de que yo no pueda probarlo de esta forma,
pues podría dejar el cable con la tensión de operación durante 24 horas, ¿no? Bien, ya vimos un poco las desventajas de probarlo de esta forma. Veamos la tabla de valores, ¿no? La tabla de valores de la norma IEC, la 60840, que llega, como decía, hasta cables de 150 kilovoltios nominal, dice, veamos el ejemplo de las pruebas que nosotros hicimos en Uyuni a un cable de 115 kilovoltios nominal. Pide la tabla, si nos vamos a las pruebas de aceptación o las pruebas posteriores a la instalación, pide aplicar 128 kilovoltios de tensión, del nivel de tensión. Por supuesto, esta norma, el valor de tensión es el valor RMS. Si calculamos el valor pico de esto multiplicado por raíz de 2, pues nos llega hasta 181 kilovoltios. Y podemos ver un ejemplo en la norma 62067, pensando en un cable de 230 kilovoltios, deberíamos aplicar entonces bajo la norma unos 180 kilovoltios, esto valor RMS, para probar el cable, ¿no? Siguiendo esta norma, entonces, se debe garantizar una frecuencia entre 20 y 300 Hz con este nivel de tensión. ¿Qué nos permitiría hacer la onda DAC o cómo una onda DAC podría probar este tipo de cables de transmisión? Bien, para ello, comencemos un poco a explicar cómo funciona un equipo de onda alterna amortiguada, ¿no? Y qué exige la normativa IEEE 400.4 que debe cumplir nuestro equipo para poder realizar este tipo de pruebas. Pensemos entonces un cable de transmisión de 115, 230 kilovoltios que debemos hacer una aceptación. Si aplicamos onda DAC, debemos entonces, con el equipo, que consta de 4 unidades, debemos primero tener una fuente que genere la tensión de prueba. Ya veremos qué niveles de tensión nos dice la tabla. Si nos vamos a la IEC, como vimos previamente, en un cable de 115, debemos aplicar 181 kilovoltios, pues eso lo generamos con una fuente de corriente continua. ¿Qué pide la norma para aplicar este tipo de pruebas? Y es que la tensión a aplicar en el cable, con independencia de la longitud del cable, que logre alcanzarse el nivel de tensión, que el cable logre cargarse a la tensión de prueba en menos de 100 segundos, un poco menos de 2 minutos. Bien, la fuente de alta tensión es una fuente de alta salida de corriente y normalmente logra cargar cables en milisegundos o en unos pocos segundos, dependiendo de la longitud, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia práctica, ya Galo adelantó, el cable que probamos en Uyuni es un cable de cerca de 20 kilómetros y cada periodo de carga tomaba alrededor de 50 segundos. Lo que hacemos es, la salida de alta tensión del equipo llega al cable que vamos a probar. Estaría aquí el cable a probar, entonces esta sería la equipotencial de la salida de alta tensión de nuestra fuente. Llegamos a la tensión de prueba y una vez que el cable está cargado a la tensión de prueba, en menos de 100 segundos, ¿para qué? Para no generar polarización permanente en el cable o problemas de polarización por aplicar corriente continua. En ese momento, al alcanzar la tensión de prueba, este switch actúa, es un switch de acción rápida, la norma exige que su acción sea menor a 1 microsegundo. Lo hacemos hoy en día a través de tiristores, esto es de acción muy rápida. Y una vez que el switch actúa, cuando el cable está cargado, por supuesto la fuente queda en corto, es decir, la fuente deja de trabajar. ¿Y ahora qué me queda en el circuito? Me queda un cable cargado, conectado en paralelo con una unidad de acople, es un capacitor adicional, y esto me genera al final una capacitancia equivalente entre el cable y mi unidad de acople, y esta capacitancia equivalente quedaría en serie con un inductor, con la inductancia del equipo. Y ahí estaría mi circuito cerrado, eso generaría un circuito serie RLC, por supuesto R la resistencia característica del propio cable, inductivo, capacitivo, con la capacitancia del cable y el acoplador, que producirá una frecuencia resonante que podemos definir, por supuesto, en un circuito serie LC como 1 entre 2 pi raíz de LC. Por supuesto, aquí vemos que dependiendo de la capacitancia, me resultará la frecuencia de la prueba. Pero la normativa exige, si vamos a IEC, por ejemplo, entre 20 y 300 Hz. Por lo tanto, si yo tuviese un cable muy corto, de muy corta longitud, que tenga muy poca capacitancia, esto me daría un valor cercano a 0. Y por supuesto, me generaría una frecuencia muy alta. Una frecuencia, yo no quiero probar a megahertz ni a kilohertz, necesito probar una frecuencia
muy cercana, muy parecida a la frecuencia de operación 50 o 60 Hz. Es por ello que esta unidad de acople presenta un capacitor interno que lo que hace es siempre sumar un valor de capacitancia para limitarla a cumplir con la frecuencia de la norma. ¿Cómo es el procedimiento para probar un cable aplicando onda DAC? Bien, si nos basamos en la normativa IEEE 400.4, expresa que para que un cable pase la prueba, para que un cable haciendo una prueba de tensión soportada pase y garantice que no vaya a fallar en la operación, lo que debes aplicar es al menos 50 disparos a la tensión máxima de prueba o a la tensión del nivel de prueba. Pero esto no se hace de forma instantánea, los 50 disparos con el valor máximo de la tensión, sino que se aprovecha que se va a hacer la prueba y se va subiendo la tensión de forma escalonada. Lo que recomienda la norma es que en cada valor de tensión aplicado, en cada escalón de tensión, pues enviemos entre 3 y 6 disparos, o 6 excitaciones. Normalmente lo hacemos en un valor de 5 excitaciones a cada nivel de tensión. Y también la norma sugiere subir al menos 5 escalones antes de llegar a la tensión máxima. Dependiendo de la tensión máxima, pues se pueden aplicar más de 5 escalones, ¿no? Se toma un diferencial de tensión a cada nivel del escalón que queremos aplicar. Y por supuesto, una vez llegada a la tensión máxima, debemos aplicar entonces los 50 disparos que nos permitirán, si el cable no se produce una falla hasta el último disparo, significa que el cable pasa la prueba. ¿Cuáles son los niveles de tensión a aplicar? Bueno, basados en la IEEE, sería para un cable nuevo de reciente instalación, a la hora de hacer una aceptación de este cable, si nos vamos a niveles de transmisión, que es en donde nos centramos en este webinar, aunque la norma también permite probar con onda DAC cables de media tensión, es por ello que nosotros en Megger tenemos equipos de prueba de 30 kilovoltios, con el que podrías probar cables de hasta 20 kilovoltios o equipos de 45 kilovoltios para probar cables de 25, equipos de 60, 62 kilovoltios DAC para probar cables de hasta 35 kilovoltios, o nos centramos en los equipos de alta tensión, que son los equipos de DAC de 200 y 300 kilovoltios para líneas de transmisión. En nuestro caso particular, si vemos un cable de 115 kilovoltios, pues tienes como voltaje pico de prueba también 181 kilovoltios. Es la misma tensión que especifica la IEC para cables de 115 kilovoltios, sería un valor pico de 181 kilovoltios. En el caso de que yo quiera no realizar una aceptación, sino más bien una prueba por mantenimiento, y esto también entra en las grandes ventajas que tenemos aplicando onda DAC, porque nosotros no solamente verificamos que el cable pasa o no pasa la prueba, sino que podemos medir las descargas parciales presentes en él. Ya la tensión de prueba no tiene que ser tan elevada, ¿no?, para hacer un mantenimiento de un cable. Entonces, pensando en un cable de 115 como ejemplo, la tensión a aplicar sería hasta 145 kilovoltios pico, como una prueba en cables que ya han estado en operación. Veamos qué equipos entonces tenemos disponibles para las pruebas de cables de transmisión. Del lado izquierdo, una imagen de un equipo resonante, ¿no? Un equipo resonante, por supuesto, comentamos que la capacidad de un cable depende de su longitud. Cables de grandes longitudes tienen altas capacidades, por lo tanto, nuestro equipo de prueba tiene que tener una capacitancia superior. Esto se debe a que a 60 o 50 Hz, la reactancia en un cable que es capacitiva, un cable se comporta, por supuesto, como un capacitor, es elevada, es muy grande. Por lo tanto, el consumo de potencia reactiva que debe ser suplida por mi equipo de prueba es muy alta. Y esto al final genera, por supuesto, equipos de alta envergadura, de alto tamaño y peso. Esta unidad puede pesar cerca de unas 50 toneladas porque tiene un alto consumo, ¿no? Y normalmente se puede hacer una prueba de aceptación a través de estos equipos resonantes solo como una prueba simple, o también existen versiones para medir descargas parciales. A diferencia, los equipos de onda DAC son equipos que, cumpliendo la normativa, emitiendo los 50 disparos, yo puedo entonces aceptar el cable
pero con un bajo consumo de potencia y por supuesto con tamaños mucho más reducidos. Veremos más adelante cómo se ensambla este equipo, pero su pieza más pesada no supera los 60 kilos. Entonces es de fácil transporte y es de muchísimo menor consumo, y además de probar el cable, permite también hacer diagnósticos por descargas parciales. Bien, veamos entonces, si queremos hacer una prueba de un cable, tenemos básicamente dos opciones. Una es hacer una prueba simple de tensión soportada, que basado en la IEC sería aplicar la tensión según la tabla, el valor de tensión según la tabla, 181 kilovoltios para cables de 115 durante una hora. Y al final, ¿qué obtenemos nosotros como resultado? Si el cable se perfora durante ese tiempo de la prueba, pues por supuesto no pasa, hay que reparar el cable, localizar la falla y repararla, pero si el cable supera la tensión, supera el tiempo de la prueba, entonces es un cable que pasa la prueba, ¿no? En el caso de onda DAC, para que pase la prueba sería, una vez que se emiten los 50 disparos, no ocurra ningún daño en el cable queda operativo, o si hay una falla durante esos disparos, por supuesto el cable no fallaría y hay que repararlo. Ahora, una prueba simple de tensión soportada puede tener menor seguridad o confiabilidad que una prueba monitoreada. Una prueba monitoreada la definimos como una prueba en donde durante el tiempo establecido de la prueba, no solamente yo espero que pase o no pase, sino que otras condiciones son supervisadas en el aislamiento del cable, y así yo puedo tomar una acción. Yo pudiese darme cuenta, mientras voy subiendo la tensión escalonada, que hay una alta presencia de descargas parciales en un empalme y suspender la prueba por no pasar la condición de instalación, por ejemplo. O terminar la prueba a la tensión máxima y darme cuenta que hay una alta presencia de descargas parciales en una terminal o en el propio aislamiento del cable. Esto es ver un poco más allá durante el tiempo de la prueba y así decidir si reducirla o limitarla y hacer una reparación. Tomar una acción de forma directa sobre el aislamiento del cable y, por supuesto, tener así una mejor confiabilidad del servicio, porque la aceptación no solo la hago porque pase la tensión, sino también porque verifico las condiciones internas del aislamiento. Ha sucedido muchas veces que se hacen pruebas de cables durante el tiempo especificado por la norma y que los cables en operación luego con el tiempo, con el corto tiempo, fallan. ¿Esto por qué sucede? Bueno, hoy en día no hay ninguna prueba 100% contundente que verifique absolutamente todo, ¿no? Eso de momento no es posible. Lo que sí queremos es obtener mayor información. Mientras más información tú obtengas durante la medición de cómo está el aislamiento, cómo quedó instalado el cable, por supuesto, se pueden tomar acciones predictivas o preventivas en el cable. Si un cable falla posterior a una prueba de aceptación en el tiempo, es posible que haya quedado algún punto con una falla no muy inminente, pero una falla incipiente. Por ejemplo, un empalme no del todo bien instalado podría superar una prueba de tensión soportada simple, donde yo solamente espere que soporte el tiempo, pero podría no pasar una prueba de tensión soportada monitoreada si yo me doy cuenta que ese empalme no quedó bien instalado. ¿Qué factores yo puedo analizar al hacer una prueba monitoreada de tensión soportada aplicando, por ejemplo, onda DAC? Bien, básicamente es no solamente ver que pase la prueba, sino medir condiciones, factores que me permitan a mí tomar una acción, conocer cómo quedó instalado el cable, cómo está su condición de aislamiento en este momento. Y para eso hablaremos de algunos factores que fueron igual definidos en un webinar anterior, los dejo como referencia, que todos están publicados en la página de Megger. Un factor importante es medir el voltaje de incepción y el voltaje de extinción de la descarga parcial. Esto más adelante igual lo redefinimos, pero básicamente es conseguir a partir de qué tensión en algún punto donde hay algún daño en el aislamiento empiezan a aparecer descargas parciales, donde se encienden las descargas parciales. Es por eso que se llama voltaje de incepción. Y una vez que estas descargas aparecen, ¿cuál es la tensión mínima donde esa descarga parcial sigue encendida? Importante eso analizar, porque si sigue encendida con una tensión que esté por debajo de la tensión de operación,
una vez que una descarga parcial arranque, durante la operación del cable siempre estará encendida, siempre generará erosión, daño en el aislamiento, calentamiento, hasta producir una falla. Y a diferencia de, como dijimos inicialmente, de una arborescencia acuosa que toma mucho tiempo en crecer para convertirse en falla, una descarga parcial presente en el aislamiento puede provocar una falla en horas, semanas, meses quizás o pocos años. Importante también medir qué magnitud tiene la descarga parcial, no solamente saber que apareció, sino qué magnitud tiene. Por supuesto, la descarga parcial depende de muchos factores, de la tensión aplicada, de la presión, de la temperatura de operación. Por lo tanto, es importante conocer qué magnitud tiene cuando se aplica la tensión de operación y qué magnitud tiene, por supuesto, al voltaje máximo. Y así poder tomar una acción en función de sus valores. Mucho mejor aún, lo que nos permite las descargas parciales, la medición de descargas parciales, es conseguir su ubicación. ¿Dónde están presentes? ¿A qué distancia del cable están concentradas? ¿Con qué magnitud? Bien importante. Y por supuesto, por último, también debemos hablar de los patrones resueltos en fase de las descargas parciales, ¿no? Las siglas PRPD, que es cómo es el comportamiento en fase de la descarga parcial, porque hoy en día se ha visto, hay patrones de 2 dimensiones o de 3 dimensiones que nos permiten un poco analizar qué tipo de descargas parciales existen, ¿no? o están dentro del aislamiento, o son descargas superficiales, o son efecto corona, etcétera. Las mencionaremos un poco más adelante. Bien, comenzando a hacer una medición de descargas parciales monitoreada, debemos entonces analizar estos parámetros. Y el primer parámetro importante es el nivel de ruido. Comentaba inicialmente que en una prueba en fábrica el nivel de ruido puede ser 0, puede ser mínimo porque se prueban en jaulas de Faraday, pero esa ventaja no la podemos tener en campo, en una instalación en campo, y es por eso que lo primero que debemos medir es el ruido externo, el ruido que nos puede provenir de estaciones de radio, de malas puestas a tierra, del propio sistema, de la carga del sistema, etcétera. Por supuesto, todo lo que esté por debajo del nivel de ruido en las descargas parciales yo no lo voy a poder medir. Por eso es importante saber cuál es el nivel de ruido que tengo presente. Típicamente en las mediciones está entre 20 picoculombres o 150 picoculombres, más o menos en ese rango. Pensando en una línea de transmisión, en una torre de transmisión como la que presentamos en esta imagen, la propia torre es una superantena, ¿no? Para altas frecuencias. Por lo tanto, siempre podríamos estar presentes de altos niveles de ruido en la medición. Con el equipo de onda DAC se incluye también, además de la puesta a tierra lógica y propia del equipo, una cinta de puesta a tierra que se conecta, podemos ver aquí directamente a la pantalla del cable que vamos a probar, que por supuesto va puesto a tierra. Y esta cinta es una puesta a tierra de alta frecuencia, lo que por supuesto filtra o nos absorbe estas señales de alta frecuencia. ¿Para qué? Para que nuestra medición tenga un bajo nivel de ruido y podamos ser más precisos a la hora de medir descargas parciales con valores que puedan ser bajos, que estén presentes en el aislamiento. Y valor importante también, el nivel de la descarga parcial a la tensión de operación, ¿no? Las descargas parciales típicamente las medimos en picoculomnios, que es el valor de carga en culomnios por 10 a la menos 12, y por supuesto hay valores límites máximos dependiendo del tipo de aislamiento, dependiendo de dónde estén presentes. No es lo mismo en un empalme hecho por la mano del hombre en sitio que en el propio cable fabricado en fábrica. En una prueba de aceptación, típicamente un cable no deberíamos poder medir descargas parciales, debería estar totalmente libre de descargas parciales una vez que está instalado. Si aparecen descargas parciales en el cable, si las podemos medir por encima del nivel de ruido, de manera directa hay que tomar una acción. El cable debe estar libre de descargas parciales, al menos hasta la tensión línea a línea, por supuesto. Y bueno, en terminales y empalmes, en un cable nuevo no debería tener descargas parciales hasta 1.7 o 2 veces la tensión de operación, pero ya en cables envejecidos pues aceptan valores que no superen 1000 picoculomnios. Siempre es una pregunta muy frecuente, es ¿qué dice la norma? ¿Cuáles son los valores de descargas parciales que se pueden aceptar o no en un cable? Las descargas parciales, su magnitud depende de muchos factores, como decía antes, del nivel de tensión aplicado, de la presión, de la temperatura, de dónde están presentes, del tipo de descarga parcial, si es superficial, si es efecto corona, si es una descarga parcial interna, etc. Pero como decía, no hay de momento un valor que se pueda dar como tal en una norma, porque depende de todos estos factores,
Pero la experiencia propia nos va indicando típicamente valores por encima de 1000 picoculombos, ya hay que empezar a monitorear una descarga parcial cuando hablamos de cables plásticos. Los cables de papel en aceite, que existen todavía muchos, y también en líneas de transmisión, pues son cables que se permiten valores de cargas parciales mayores, pueden estar hasta 3000 picoculombos. Bien, redefinimos entonces voltaje de incepción de la descarga parcial, factor importante a medir, es importante medirlo al momento de hacer la prueba, porque es el que me va a indicar a partir de qué tensión sí aparecen descargas parciales. Como decía, un cable nuevo no debe tener por debajo de 2 veces la tensión de operación. Y bueno, en función de la ubicación, yo en la prueba, por eso no es conveniente aplicar solamente tensión de operación, porque yo quisiera ver qué pasa en una sobretensión, por ejemplo. Yo debería probar hasta al menos la tensión nominal de mi sistema, para entonces así conocer en qué momento aparecen las descargas parciales, en qué momento se podrían encender, no solamente en una condición de operación, sino en una condición de sobretensión. Lógicamente, si el voltaje de incepción de una descarga parcial aparece a tensiones muy por debajo, significa que el cable se va a erosionar en corto tiempo. Lo mismo con la tensión de extinción. Típicamente están un 30% por debajo de la de incepción y hay que conocer su valor para saber si el cable se está erosionando en el tiempo con la tensión de operación o solamente estas cosas ocurren a valores muy elevados, con lo cual yo puedo estar un poco más tranquilo sobre la condición del aislamiento. Si analizamos los patrones de descargas parciales, los patrones resueltos en fase, normalmente, ¿yo qué quiero analizar? Bueno, me gustaría centrarme en las descargas parciales que estén dentro del aislamiento de mi cable. Como dijimos, podrían ser problemas de fábrica, pero más que nada problemas en la instalación, ¿no? Mal retiro de semiconductora, puede dejar, por ejemplo, alguna perforación dentro del aislamiento, en las capas semiconductora y el aislamiento. Todas estas cosas presentes dentro del aislamiento, yo son las que más me quiero concentrar y por eso las presento. ¿Cómo son los patrones de respuesta de descargas parciales en función de dónde está ubicado el defecto, ¿no? Las internas, si yo obtengo a través de la medición, yo empiezo a ver descargas parciales en los ciclos donde la tensión tiene una mayor pendiente, el cambio de polaridad tiene una mayor pendiente y tienen un patrón simétrico, es decir, que en la fase de carga positiva aparecen en la fase de mayor tensión y luego en la fase negativa. Eso sería una falla interna dentro del aislamiento. Y este patrón nos puede entonces, al hacer la medición, nos puede garantizar que la descarga parcial es una de las que tenemos que tomar una acción porque está dentro de mi aislamiento. También podemos darnos cuenta en el caso de que esté más cercano a una capa externa, próxima entre el material aislante y otra capa del cable, como las semiconductoras, si están más próximas a la capa semiconductora externa, entonces las descargas parciales aparecen, cuando son internas, aparecen también en el ciclo de carga, pero aparecen con un patrón asimétrico, es decir, se ven más presentes en el primer cuadrante de 0 a 90 grados de fase y menos en el tercer cuadrante, pero es donde más aparecen. Estas serían las descargas parciales que quizás yo debo tomar más en cuenta si puedo verificar este patrón, este comportamiento de las descargas parciales viéndolo en fase, es decir, hago un trazado de la fase del ciclo de tensión, un ciclo completo de tensión, frente a la tensión, a la magnitud de la descarga parcial según la tensión aplicada. Si este daño está cerca del conductor, pues el patrón asimétrico sería inverso, ¿no? Aparecería más en el ciclo negativo de la tensión aplicada que en el ciclo positivo, ¿no? Aquí estaría presente este tipo de patrones en descargas parciales internas en el cable. Bien, considerando todos estos factores que yo puedo analizar a la hora de hacer una prueba de aceptación, entonces veamos nuestros equipos disponibles en Megger de onda DAC para cables de transmisión. Tenemos básicamente dos versiones. En este caso la fotografía es de la versión de más tensión, que es el equipo de hasta 300 kilovoltios, que permite, según la norma, probar cables con voltajes nominales hasta 400 kilovoltios. Existe una versión también de 200 kilovoltios para probar cables de hasta 132 kilovoltios. Esta es una versión que tiene menor peso en el inductor porque no requiero llegar a tanta tensión, ¿no? Bueno, las principales ventajas, como podemos ver, es un equipo que tiene un muy bajo consumo de potencia. Con tan solo 4 kVA yo puedo energizar este equipo para hacer las pruebas.
Por supuesto, es un equipo de fácil transporte, ya veremos cómo se hace el transporte. Y por supuesto, adicionalmente a la prueba de aceptación, nos permite hacer una prueba monitoreada midiendo descargas parciales. Bien, una vez ya visto esto, ya visto lo que debemos analizar, concentrémonos en la prueba que hicimos, la experiencia en Uyuni. El Salar de Uyuni, este webinar me gusta porque es muy turístico. El Salar de Uyuni, me permito leer cómo lo define Wikipedia, ¿no? Es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, con una superficie de 10.582 kilómetros cuadrados. Y como había comentado Galo en la presentación inicial, está situado a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar, al suroeste de Bolivia. Vemos estas condiciones de altura con las cuales no cualquier equipo puede llegar a soportar los niveles de alta tensión de prueba, ¿no? Ya veremos un poco la corrección que debemos tomar en cuenta por la altura. El Salar de Uyuni es la mayor reserva de litio del mundo, con el 50 al 70% del litio a nivel mundial, ¿no? Y cuenta también con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. Veamos dónde hicimos nosotros la prueba. En la subestación El Salar 115, esta subestación pertenece a la red de transmisión de la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia, Endetransmisión, y la intención de esta subestación es alimentar las plantas industriales de la empresa Yacimientos de Litios Bolivianos. Aquí, bueno, tenemos una imagen panorámica y aquí está el edificio de la subestación donde nosotros fuimos a hacer las pruebas. Bien, ¿cómo hicimos el traslado y montaje de nuestro equipo? El equipo de Onda DAC, dependiendo de cuántos accesorios se tenga, dependiendo de qué cable vayas a evaluar, viene montado en estas maletas. Como decía, la pieza de mayor peso es 60 kilos, por lo tanto se puede cargar y transportar en un pequeño camión o a lo mejor en varias pick-ups, ¿no? Pero es de fácil transporte montarse en un avión y llevarlo de un sitio a otro. Aquí vemos cómo lo estábamos llevando al lugar de la subestación para hacer la instalación. Normalmente la instalación de este equipo puede llevar 1 hora de instalación y media hora de desinstalación, puede ser un poco más cuando se hace entre 2 a 4 personas. Nosotros aquí con la gente de Endetransmisión muy dispuestos porque adicionalmente al suministro hicimos un entrenamiento. El entrenamiento lo hizo el especialista Hein Putter de Alemania en fábrica y mi persona para la operación del equipo e instalación del equipo. Y esto con un personal que teníamos presente allí, cerca de 12 personas, 12 a 16 personas presentes. Esto se pudo montar en menos de 30 minutos. Como decía, cada pieza, de las 4 piezas que consta el equipo, la fuente, el switch, el inductor y la unidad de acople capacitiva, solamente el inductor, que es el más alto, es el que debe armarse en 4 piezas, ¿no? Y aquí vemos con la herramienta cómo se iban llevando cada una de las partes del inductor para ir armándolo directamente en el sitio, ¿no? Aquí ya tenemos el inductor completamente armado y vemos cómo con una fácil instalación se conectan los cables de alta tensión entre ellos hasta llegar al cable que se conecta al terminal del cable de alta tensión que vamos a probar. En el terminal de alta tensión se instala, por supuesto, un anillo de corona para evitar problemas de efecto corona en la propia medición. Bueno, luego una vez instalado y conectado, es de muy fácil operación. Aquí vemos la fuente, tiene un cable que se conecta a través de una unidad de control de seguridad para apagar o encender la unidad en parada de emergencia, y a través de esa unidad se controla por una laptop con un software. Y con el software pues podemos arrancar la medición, ponerle los ajustes, valores de prueba y comenzar por la calibración de la medición. Bien, como vemos es un equipo de fácil traslado. Aquí ya está instalado en la otra punta del cable directamente sobre la torre de transmisión, y esto se hizo en el mismo día a primera hora de la tarde. Ya lo teníamos instalado para hacer las pruebas. Bien, dejo un momento palabra a Karen para que hagamos una pequeña encuesta de un minutico nada más. Gracias, Ricardo. Vamos a tomarnos unos minutos para contestar esta prueba y así también les doy la palabra a Galo para que nos comente. Adelante, Bien, Galo. gracias. Gracias. La primera pregunta que queremos hacerles es, ¿cuál es su experiencia en pruebas de campo en cables de más de 69 kilovoltios?
Es básicamente saber si es que han hecho pruebas de cualquier tipo de cables de 69 kilovoltios o más. Entonces la respuesta es básicamente un sí o no. Así que les vamos a dar unos segundos para que nos contesten. Les comento que podemos ver los resultados y básicamente un 80% o más del 80% de los participantes en el webinar no tiene una experiencia en cables de 69 kilovoltios o más. Y es lógico porque no se los prueba todo el tiempo, ¿no? Y como hablaba Ricardo, no se dispone de los equipos de prueba tan fácilmente. Bien, vamos a la segunda pregunta, por favor, Karen. Bien. La segunda pregunta es un poco saber si tienen programada alguna prueba de cables de alta tensión en los próximos años, ¿no? Puede contestar sí, y si es que sí, por ejemplo, en cables de 69, 115 o más de 230 o más, ¿no? Así que también, por favor, sus respuestas, si es que hay alguna dentro de la programación, dentro de los proyectos que están trabajando, que están construyéndose, existen pruebas que se van a hacer en este año o en los próximos 2 años. Así que, por favor, les damos unos segundos para que nos ayuden contestando esta pregunta también. Esto nos interesa un poco saber, un poco también por la cuestión de los equipos son hechos un poco a la medida, ¿no? Y necesitamos indicar o tener una idea de cuándo podría ser, qué necesitan y empezar a conversar un poco sobre qué podemos trabajar junto con ustedes. Así que por favor, si nos me ayudan contestando la pregunta número 2. Bien, entonces aquí tenemos ya las respuestas sobre no hay pruebas programadas, pero básicamente las pruebas van a ser más en cables de 69, 115, digamos de 230, ¿no? Que es un poco lo que esperábamos, ¿no? El equipo DAG es el primer equipo que se vende en Latinoamérica, ¿no? Y eso es realmente ha sido un trabajo muy duro de la gente de ENDE también para entender un poco el procedimiento de la prueba y después ponerlo en práctica. Bien, sí. Continuamos adelante, Karen, por favor. Listo. Le damos la palabra a Ricardo. Bien. Como comentábamos al inicio de la prueba, o cuando especificamos el lugar de la prueba, ahí en el salar de Uyuni, la altura que teníamos era cerca de 3.600 metros sobre el nivel del mar. La normativa nos exige para el cable de 115, entonces, basados en IS o en IEEE, 181 kilovoltios pico. Y si nos vamos a esta tabla de corrección por altura, esta gráfica de corrección por altura, perdón, vemos que a 3.600 metros sobre el nivel del mar, 181 kilovoltios pico, dependiendo de la temperatura, nosotros con el equipo lo podemos cumplir, ¿no? Nosotros estuvimos allí a una temperatura a la hora de hacer la medición, que fue a finales de la hora de la mañana y luego a primera hora de la tarde, estuvimos entre 10 y 20 grados. ¿Okay? La corrección por altura nos permite, estaríamos en este rango de valores, podríamos llegar hasta 200 kilovoltios, aunque es un equipo que a nivel del mar puede llegar a 300 kilovoltios, lógicamente, en la altura está esta corrección que hay que tomar en consideración, pero nosotros la cumplimos perfectamente, ¿no? Estuvimos en uno de los sitios más altos del mundo donde podemos hacer pruebas y el equipo cumplió cabalmente porque podría llegar cerca de 200 kilovoltios y la norma nos exige entonces para el cable de 115, 181 kilovoltios pico. Eso se cumple, pero hay que considerar esto siempre, ¿no? A la hora de hacer pruebas en lugares con mucha altura. Bien, vamos entonces a entrar en analizar la prueba como tal, ¿no? Y para eso lo primero es hablar un poquito de las especificaciones técnicas del cable evaluado. El cable que se instaló allí en la subestación El Salar es un cable de fabricación china,
¿no? Sin ánimos de hacer alguna publicidad, pero es un cable de fabricación china TBEA y cuyas características principales es un cable de aluminio con aislamiento XLPE, con chaquetas de polietileno de alta densidad, un cable de nominal 132 kilovoltios, aunque va a operar en una red de 115 kilovoltios, de 500 milímetros cuadrados. Un aspecto a resaltar es la capacitancia del cable, ¿no? La capacitancia de este cable por especificación del fabricante es 0,171 microfaradios por kilómetro. Tenemos un cable de cerca de 20 kilómetros, son más de 3,3 microfaradios en capacidad total, ¿no? Eso hay que considerarlo. Nuestro equipo de prueba tiene 8 microfaradios, puede probar cables de hasta casi 40 kilómetros, por lo tanto, eso lo cumplimos a cabalidad. Bien, operando el software del equipo, lo primero que hacemos es generar el plano del cable. Y aquí tenemos el plano del cable ya programado en el software del equipo. Es un cable, dijimos, de 19,7 kilómetros y este cable tenía 11 empalmes. Cada empalme estaba cerca de 1,5 kilómetros, 1,6 kilómetros. En el software igual se puede habilitar una imagen del lugar del origen, del lugar de donde sale el cable y el fin del cable. ¿Ok? Y entonces, una vez programado el cable que vamos a probar, lo primero que hay que hacer es calibrar. ¿Calibrar para qué? Porque lo ideal de la prueba con onda DAC es que no solamente veo si el cable pasa o no pasa, sino que mido descargas parciales, su magnitud, pero mucho mejor la ubicación, dónde están esas descargas parciales. Entonces, al hacer la calibración, se conecta un calibrador incluido con el equipo en el terminal. El calibrador genera un pulso que viaja por el cable y nos genera un cambio de impedancia cada vez que una reflexión cada vez que hay un cambio de impedancia en la longitud del cable. Por supuesto, aquí los tenemos marcados, los cambios de impedancia con formas de un ciclo de una señal seno, parecidos a un ciclo de una señal seno, son típicos característicos de un empalme. Y podemos ver, por supuesto, ya que este cable era muy largo, 20 kilómetros, hay una atenuación hasta el final del cable. Por eso el último empalme se ve quizás menos. Pero esto lo hicimos sorprendidos porque esta imagen de calibración logramos obtenerla con el menor valor del calibrador, que es de 1 nanoculomnio, o lo que es lo mismo 1000 picoculomnios. Y nos permitió medir la longitud final del cable con una velocidad de propagación típica de cables XLP, que está entre 82 y 85 metros por microsegundos, y así el equipo conoce dónde comienza el cable, dónde termina y dónde están todos sus empalmes. Si pensamos en que el pulso del propio calibrador que se genera, que sale desde el inicio del cable y viaja por todo el cable, ese pulso tiene que reflejarse al final y llegar al equipo para yo poder entonces obtener esa señal. Ese mismo comportamiento, lo mismo que yo hago al calibrar, es cómo el equipo hace para medir una descarga parcial dentro del aislamiento. Y la peor condición es justamente la calibración, porque el pulso sale desde el inicio, tiene que viajar toda la longitud del cable, en este caso cerca de 20 kilómetros, y ahora viajar de regreso como pulso reflejado al origen. Es un viaje de 40 kilómetros casi. Y puede, por supuesto, haber una atenuación en el pulso durante el viaje, una dispersión, pero nos dimos cuenta, nos sorprendimos que el cable tiene una muy baja atenuación. Este cable típico, si está bien instalado, pues tiene menores cambios de impedancia en los empalmes. Es un cable que nos permitió medir desde el inicio al final del cable sin problema. Eso nos permitiría también, en el caso de que hubiesen descargas parciales, garantizar de que se pueden medir las descargas parciales. ¿Cómo hace el equipo para medirlas? Bueno, supongamos que una descarga parcial aparece a una cierta longitud del cable. Esa descarga parcial genera básicamente un pulso de descarga y ese pulso va a viajar por el cable. Por supuesto, va a viajar a la velocidad de propagación que depende del aislamiento, pero va a viajar en todas las direcciones. Entonces van a salir básicamente dos pulsos, uno que viaja hacia el final del cable y otro que viaja directamente hacia mi equipo de prueba. Cuando el primer pulso llega al equipo de prueba, automáticamente el equipo empieza a esperar, a medir el tiempo que tarda el pulso que se va al final del cable, regresa, viaja por todo el cable y llega a mi equipo, ¿no? Yo tengo que medir tanto inicio del primer pulso que llega, desde que llega el primer pulso, empiezo a medir el tiempo en que tarda ese mismo pulso que se fue al final del cable y regresa. Por lo tanto, yo puedo hacer una correlación muy sencilla. Como ya conozco la longitud total del cable, la conoce el equipo a través de la calibración, si yo mido el tiempo que tarda en llegar
esa misma descarga parcial, pero sus 2 pulsos, entonces ese tiempo me va a dar, por supuesto, la distancia desde el final del cable, que conociendo la longitud total me permitiría entonces saber exactamente dónde se está produciendo la descarga parcial. Una forma fácil de verlo es, imagínense una descarga parcial que esté cerca del final del cable, por supuesto ambas van a llegar muy cerca, muy juntas, en muy corto tiempo, a las dos, porque van a viajar casi en el mismo tiempo si están muy cerca del final, y una descarga parcial que se genere al inicio del cable, y esto es paradójico, es un poco más difícil de medir, porque una que se genere al inicio del cable, va a llegar una de forma directa, sí, esa la registro siempre, pero la otra tiene que viajar todo el cable casi 2 veces, y puede ser que se atenúe, que es lo que nosotros pensamos que podía pasar en esta prueba hecha en Uyuni. Y por eso la recomendación es, en cables de transmisión, si los cables superan 10 kilómetros, se recomienda a veces hacer la medición desde ambos extremos. Pero al haber obtenido una muy buena calibración y haber podido ver todos los empalmes, en estos casos no es necesario. ¿Okay? Pero precisamente es para encontrar, por eso digo que es paradójico, para encontrar descargas parciales que salen al inicio, que son quizás las más difíciles de poder medir, porque la segunda reflexión tiene que viajar el cable 2 veces, por lo tanto se puede atenuar y no permitirme no medirla, sino encontrar dónde está exactamente la descarga parcial. Bien, ¿qué hicimos? Comenzamos la prueba, empezamos a subir escalonadamente la tensión y de pronto nos aparecieron unas descargas parciales a una cierta distancia. Un factor importante es, no solamente el equipo hoy en día, por supuesto, los software de captación de descargas parciales se van mejorando, pero no solamente me permite ubicar la descarga parcial que pudiese aparecer, sino también me muestra en un ciclo, en el tiempo, que dónde está esa descarga parcial. Aquí la vemos. Esto que vemos aquí en el fondo sería el nivel de ruido que teníamos en la medición. Fíjate que el nivel de ruido, si lo vemos aquí, está en un valor de cerca de 30 picoculomnios, un ruido bien bajito que tuvimos en la medición, muy bueno para tener buena precisión en la medición. Y las descargas parciales que aparecieron estaban en los valores de máxima tensión, en los valores de 0 grados de tensión. Eso es un comportamiento, si vemos su patrón de fase resuelto, es un comportamiento típico de ruido en la medición, ¿no? Si analizamos el patrón de la medición, nosotros tenemos aquí un ciclo entero de tensión aplicada y vemos cómo las descargas parciales estuvieron concentradas en el valor máximo de tensión, 90 grados, y justo en el valor máximo de tensión, 270 grados. Son típicas descargas parciales de ruido que en nuestro caso, en nuestro equipo, era el ruido producido por el interruptor del equipo, ruido en los diristores cuando hacen el cortocircuito. ¿Okay? Este patrón de ruido normalmente ocurre cuando la corriente capacitiva es máxima, pero nosotros, inclusive con una mejora de software, se puede hacer que ni siquiera que el propio software las elimine, porque no es para mí una descarga parcial que sea un problema, está en el propio equipo. Las que sí, como vimos cuando hablamos de las descargas parciales internas, las que me preocuparían son las que aparecen fundamentalmente donde hay la mayor pendiente de cambio de tensión, en la mayor pendiente, positiva o negativa, y en ese caso no tuvimos. También teníamos unas descargas parciales a lo largo de todo el patrón completo, de todo el ciclo, que son típicas de partículas flotantes, o sea, se producen típicamente por contactos imperfectos de un electrodo dentro de un campo eléctrico. Son grupos de descargas que se repiten regularmente, que también están en el exterior, no son descargas internas, problemas en el empalme o en el aislamiento del cable. Por lo tanto, es un cable que, analizando las magnitudes que tenemos, ninguna llegó ni siquiera a 1000 picoculomnios, pero no están presentes dentro del aislamiento, fueron producto de ruido, de partículas flotantes, etcétera, como producidas estas son muy semejantes a las producidas por efecto corona, que en este caso no tuvimos una alta medición, solo que si vemos el patrón de efecto corona se producen típicamente en una sola fase, aunque a veces si se aplica mucha tensión podrían aparecer en ambas fases, pero las que tuvimos presentes al final no estaban dentro del aislamiento del cable, por lo tanto el resultado de la medición nos muestra en la longitud total del cable ninguna presencia de descargas parciales. Es un cable que pasa la prueba de tensión soportada aplicando ISE o IEEE con 181 kilovoltios. Nosotros utilizamos 50 disparos de onda DAC
y el tiempo de la prueba para cargar estos 50 disparos fue un poco más de 1 hora 10 minutos, más o menos. Como el ruido era por debajo de 50 picocolonios, pues se pudo hacer una buena medición. Lo genial de esta prueba es que además de que pasó el cable, pudimos confirmar o garantizar que no había presencia de descargas parciales internas en el propio aislamiento del cable o en sus accesorios. Por lo tanto, es un cable que pasa y que se recomienda quizás volver a realizar una medición de 2 a 3 años, porque es un cable que quedó en perfectas condiciones para operar. Bien, para concluir, como conclusiones finales, podemos afirmar que los sistemas de corriente alterna amortiguada, los sistemas de onda DAC, de hasta 300 kilovoltios, por supuesto, son aplicables tanto para pruebas de aceptación, pero mejor aún para hacer diagnósticos en campo de nuestros cables de alta tensión con un sistema que es muy compacto, de bajo consumo de potencia y de ligero, de fácil transporte. Vimos cómo ahí en Uyuni pudimos hacer una prueba en la mañana en la salida de la subestación y a primera hora de la tarde ya estábamos en la torre con el equipo ya instalado nuevamente, ¿no? Bueno, también contamos con un excelente personal de ENDE Transmisión que con muy buena proactividad aprendieron muy rápido cómo se ensamblaba el equipo y pudimos hacerlo esto en muy corto tiempo. Otra afirmación con la que queremos concluir es que la forma de onda DAC, la forma alterna amortiguada, cumple con los requerimientos de todas las normas internacionales, que vimos que fundamentalmente hay que aplicar una cierta tensión y debe garantizar que la frecuencia esté en el rango entre 20 y 300 Hz. En nuestro caso en particular en Uyuni, la frecuencia para este cable de 20 kilómetros nos resultó en cerca de 40 Hz, y eso es un valor bien cercano a la frecuencia de operación, 50 o 60 Hz. Y por supuesto esta experiencia práctica nos demostró, por supuesto, las ventajas importantes de esta tecnología comparado con otros equipos o con, por supuesto, solamente energizarlo durante 24 horas, ¿no? Que sería la peor condición. También durante la prueba de aceptación de cables nuevos en una instalación antes de ponerla en servicio, pues la detección de descargas parciales nos proporciona una información valiosa sobre cómo quedó el cable instalado, cuál es la condición no solo del aislamiento del cable, sino de sus accesorios, cómo se instalaron los empalmes, cómo quedaron los empalmes instalados y cuando se preparó la punta del cable no se hizo ningún daño, ¿no? Eso es bien importante resaltar. Y por supuesto, durante las inspecciones de la condición del servicio, no solamente de cables nuevos, sino en cables envejecidos, este equipo o los diagnósticos con onda DAC nos permiten entonces hacer mediciones de descargas parciales y proporcionar información muy importante acerca de los defectos en el aislamiento del cable y de sus accesorios. Bueno, queremos, por supuesto, agradecer al personal de ENDE Transmisión, quien nos dio una gran hospitalidad en la zona, y queremos felicitarlos por lo rápido que aprendieron a utilizar el equipo, a armarlo, a desarmarlo, a moverlo. Aquí tenemos una imagen de la mayoría de las personas que participamos en esta experiencia, ¿no? El ingeniero Marcelo Hinojosa de ENDE Transmisión, pues Galo Terán, que está con nosotros aquí, mi persona y todo el gran grupo de ENDE Transmisión que hizo posible esta mención. Agradezco la gran atención. Dejo la palabra a Karen Becerril, quien les va a comentar gracias, sobre Ricardo. nuevos seminarios. Ay, sí, muchísimas gracias, Ricardo. Antes de pasar a la sesión de preguntas, solamente quiero invitarlos al próximo webinar que vamos a tener este 7 de junio. Va a ser presentado por el ingeniero Luis Tonos y va a ser aplicación de función de sincronismo con medición en diferentes niveles de voltaje. ¿En dónde se pueden registrar? Bueno, en la página, la pueden ver en pantalla, csa.megger.com/webinars. Ahí está el enlace para que puedan registrarse. Y también en esta página pueden ver la grabación de todos nuestros webinars que hemos tenido en el transcurso de este año y en los años anteriores. Y también pueden ver los próximos webinars que tenemos. Entonces, si les interesa, ahí está la información para que se suscriban. Y también si tienen alguna pregunta sobre webinars, recuerden mi correo electrónico es karen.becerril@megger.com y me pueden escribir sobre este tema. Otra cosa, para las personas que estén interesadas en recibir la presentación en formato PDF,
me pueden escribir también o pueden contactar directamente a su representante local. Y ahora sí, si tenemos ya las preguntas listas, Galo y Ricardo, adelante. Bien, gracias. Tenemos algunas preguntas. Primero, para tener claro un poco sobre las pruebas, ustedes vieron 2 gráficos o 2 fotografías. El cable, el salar es un sitio donde definitivamente no se pueden instalar torres de transmisión. Entonces, la alimentación o la energía llega por una torre aérea, que es una de las que se muestran en las fotografías, hasta un punto que está a la entrada del salar. Y en ese punto empieza el cable subterráneo que tiene 20 kilómetros hasta llegar a la planta de litio, ¿no? Que es el otro extremo. Y como explicaba Ricardo, las pruebas se hicieron en un solo día desde los 2 extremos, ¿no? Primero en el lado de la subestación y luego lo fuimos a hacer la prueba en el lado de la torre de transmisión. La primera pregunta, una de las preguntas, dice, ¿cuál es la opinión respecto a la medición de descargas parciales en una línea para mantenimiento? Ricardo, por favor, sí. Te repito, ¿cuál es su opinión respecto a la medición de descargas parciales en línea para mantenimiento? O sea, descargas parciales online para mantenimiento. Bien, bueno, tú comentas online. Online sería con la tensión aplicada mientras el cable está energizado. Esto no sería la medición que nosotros realizamos con este equipo para estas pruebas. Es cables desenergizados o antes de ponerlos en servicio, lógicamente, ¿no? También existen mediciones en servicio. Normalmente, ¿qué se hace? Bueno, se registran desde los extremos, desde los terminales, si hay presencia de descargas parciales a la tensión de operación. En nuestro caso, en un cable desenergizado, si aplicamos las recomendaciones prácticas de las normas, se aplican tensiones no tan altas como en aceptación. Ahora, supongo que la pregunta viene orientada a qué magnitudes de estas descargas parciales, cuando yo tomo una acción con respecto a la magnitud de una descarga parcial presente, ¿no? Quizás medida tanto en línea como fuera de línea, es decir, en cables energizados o desenergizados. Bien, como comentaba inicialmente, depende de dónde aparezca, lógicamente, porque si la descarga parcial presente está en el propio aislamiento del cable, yo no debería tener descargas parciales. 0, no debería tener nada. Lógicamente, si es una medición en campo, pues el nivel de ruido es lo que me va a permitir a mí saber a partir de qué valor yo puedo tomar lecturas. Ahora, en un mantenimiento normal, si los cables están libres de descargas parciales y yo hago pruebas periódicas, quizás puedo evaluar más cómo están empalmes interminales, los accesorios, porque es allí donde puede ser que aparezcan siempre descargas parciales. ¿Qué magnitud? Bueno, no solamente la magnitud. Es decir, yo puedo tener una descarga parcial en un empalme de 3000 picocoulomnios y puedo tomar la decisión de no hacer nada, de dejarla. ¿Por qué? Porque debo saber cuál es el voltaje que la inició, cuál es el voltaje de incepción. Si el voltaje de incepción, supongamos un cable de 115 kilovoltios, su tensión de operación es cercana a 66 kilovoltios, 64 kilovoltios en operación. Pero si su voltaje de incepción es 80, 100 kilovoltios, yo puedo estar tranquilo de que no se enciende esa descarga parciales a menos que haya una sobretensión. Bien, eso es el primer factor. Ahora tengo que ver a qué tensión se apaga, ¿no? Si esa descarga parcial se apaga, por ejemplo, en 80 kilovoltios y se enciende en 100 y se apaga en 80, pues también me preocupa menos, porque solamente se va a encender en caso de una sobretensión, pero cuando la tensión vuelva a la tensión normal de operación, esa descarga parcial va a estar apagada. Y así no va a estar encendida en el tiempo y puede ser que no produzca un daño de forma inminente o de forma rápida. Pero no solamente es esa magnitud de esa descarga parcial, de esa que me di, sino qué tan concentradas están. Porque la avalancha electrónica que se produce, si hay, por ejemplo, una cavidad, porque cuando se instaló el empalme se perforó el aislamiento al retirar la semiconductora, entonces ahí hay, por supuesto, en esa cavidad una reducción de la rigidez dieléctrica presente en ese fuerte campo eléctrico. Entonces hay más posibilidades de ceder electrones libres en ese punto, lo que va a producir, por supuesto, gran avalancha electrónica, mucha presencia de descargas parciales, y esto va a erosionar más rápidamente el aislamiento.
Por eso digo, por lo tanto, por eso las normas no te dicen a partir de qué magnitud tú debes reemplazar un empalme o no, porque depende de muchos factores. Ahora, normalmente en mantenimiento, como decía, si las descargas parciales están por debajo en los accesorios, por debajo de 1000 picoculomnios, pues podrías considerarla dejar más tiempo, pero hacer pruebas cada año, por ejemplo. Si no tienes ninguna descarga parcial, como en el cable que evaluamos en Uyuni, pues tú podrías no volver a hacer una prueba en 5 a 7 años. Depende ya de la posibilidad que tú tengas de hacer cortes programados para hacer mantenimientos predictivos. Bien, gracias. Una segunda pregunta indica que el espacio o disponible para, ¿cuál es el espacio mínimo para poder hacer el setup de los equipos, la configuración de los equipos? Que hay sitios que inclusive son más pequeños y se podría usar el equipo DAC en estos casos. Sí, esa es muy buena pregunta. Normalmente estamos hablando de alta tensión, ¿no? De un equipo que podría probar hasta 300 kilovoltios, ¿no? Y bueno, primero comenzar por la separación entre los componentes del equipo, ¿no? Vimos que el equipo tiene 4 componentes: la fuente, el switch, el inductor y el capacitor de acople. Entre ellos, la separación mínima debería estar en 1,5 metros. Pero justamente los cables de conexión más o menos te orientan sobre la distancia. Esto si se instala en forma lineal, en línea recta. Pero existe una posible instalación que es en zigzag, que cada componente se va colocando lateral al otro en zigzag, y esto por supuesto nos permite una menor longitud total o espacio total para hacer la prueba, ¿no? Pero por supuesto entre ellos siempre tiene que haber una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Y con respecto a la conexión del operador, pues lógicamente depende de la tensión que vayas a aplicar, claro que sí, pero nosotros en esta prueba que aplicamos hasta 180 kilovoltios estábamos separados unos 5 metros más o menos del equipo, ¿no? Lógicamente siempre las condiciones de seguridad sobre el punto de alta tensión, que es la parte superior del equipo, ¿no? La línea de alto potencial, ¿no? Eso sería. Bien. Una pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre hacer la prueba de descargas parciales con onda DAC y con BLF? Bien. Las pruebas BLF solamente aplican para cables de media tensión, no para líneas de transmisión. Si hablamos de BLF y nos regimos por normativa IEEE, por ejemplo, sería la 400.2, versión del año 2013, habla de probar cables desde 5 hasta 69 kilovoltios, que sería subtransmisión, máximo 69 kilovoltios. Y si hablamos de normativa IS, pues está la 60.502-2, que habla de cables hasta 33 kilovoltios, etc. La gran diferencia entre un equipo de prueba BLF con un equipo de onda DAC está en la frecuencia de la prueba, ¿no? De hecho, los voltajes aplicados son más o menos los mismos, considerando media tensión. Es decir, una prueba BLF se recomienda hacerlo a 3 veces la tensión de operación, fase neutro, lógicamente. Y si revisamos las tablas de onda DAC, pues para los valores de media tensión es más o menos esos mismos valores, de 2 a 3 veces la tensión de operación. La gran diferencia es, cuando tú pruebas con un equipo BLF, la frecuencia es 0.1 Hz, o la que se recomienda por la norma, o inclusive hasta menor, en algunos casos no recomendados. Pero 0.1 Hz es 500 o 600 veces más lento que 50 o 60 Hz. Y dependiendo de la forma de onda aplicada, si tu BLF es con forma de onda sinusoidal, nosotros tenemos equipos de este tipo de tecnología también, el cambio de polaridad que ocurre en un ciclo, desde que pasa la tensión máxima hasta la tensión mínima, donde está la mayor pendiente de la tensión, vimos cuando hablamos del patrón de fase de las descargas parciales que las que más nos preocupan son las que aparecen en donde el cambio de polaridad, la pendiente es más fuerte porque son las presentes en el aislamiento, las que van a dañar mi sistema. En una onda seno a 0.1 Hz, este cambio de polaridad aparece o ocurre cada 5 segundos, cuando a 50 o 60 Hz esto es en el orden de los milisegundos, 0,16 milisegundos. Es decir, es una pendiente mucho menor, por lo tanto es más lenta en el tiempo, y esto puede producir de que sitios que aplicando onda DAC con una frecuencia entre 20 y 300 Hz, que son frecuencias cercanas a las de operación, sí aparezcan, sí se enciendan, sí produzcan una descarga parcial medible por mi equipo,
que con una onda seno a 0.1 Hz yo en realidad no las pueda generar, no las pueda medir porque su magnitud es muy inferior a la frecuencia de operación. Y yo quiero, por supuesto, tener un resultado confiable y comparable con la frecuencia de operación. Por eso, la onda DAC con frecuencias cercanas a las de operación te da resultados mucho más confiables y certeros que los equipos BLF de onda sinusoidal a 0.1 Hz. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la longitud máxima de cable donde puedes aplicar onda DAC? Bien, buena pregunta también. La longitud máxima me la va a determinar la capacitancia del propio cable versus la capacitancia del equipo. Por ejemplo, hablando de media tensión, nuestros equipos de onda DAC pueden tener hasta 10 microfaradios de capacitancia. Dependiendo de la capacitancia del cable, pues te puede dar longitudes. Si hablamos de media tensión, un cable de media tensión tiene capacitancias cercanas a 0.2 o 0.3 microfaradios por kilómetro, y si nuestro equipo tiene 10 microfaradios, pues te podría medir típicamente cerca de 40 kilómetros. Si nos centramos en nuestro equipo de onda DAC de transmisión, dijimos que este equipo tiene 8 microfaradios de capacidad. Habría que evaluar la capacitancia del cable, ¿no? Como hicimos el ejemplo en el caso del cable de Uyuni, las típicas capacitancias de cables de transmisión son menores por kilómetro, están en el orden de 0.16 a 0.22 más o menos, poniendo el ejemplo del cable de Uyuni, que era 0,171 microfaradios por kilómetro. Si nuestro equipo es de 8 microfaradios, pues las longitudes máximas que puede probar es de hasta 45 kilómetros de cable. Bien, y en el mismo sentido, ¿cuál sería la longitud mínima de cable que podrías probar con un equipo DAC? Bien. Lo que limitaría la longitud mínima entonces es cumplir con la norma. Yo la máxima frecuencia que debo probar, si nos regimos por la IEC, dice de 20 a 300 Hz, esa sería la máxima frecuencia. Y en la norma IEEE 400.4 hablas con onda DAC que puedes probar entre 20 y 500 Hz. En ese caso, la máxima frecuencia es 300 o 500 Hz. Esto entonces, si un cable es muy corto, te generaría una frecuencia resonante muy alta. Pero nuestro equipo de onda DAC tiene el capacitor de acople, tanto en los equipos de media tensión, a veces puede ser un capacitor externo, como en el propio capacitor interno en la unidad de acople, y nuestro equipo de onda DAC garantiza de que todas las pruebas, con independencia de la longitud del cable, estén en el rango permitido por la norma, es decir, que no superen 500 Hz si nos regimos por IEEE. Para eso está sumando una capacitancia fija interna en el equipo. Por ejemplo, en media tensión, un cable de 120 de más o menos 120 nanofaradios sería como una condición mínima. En ese caso hay que adicionar un capacitor de acople en el equipo, pero eso también está disponible. Es decir, no hay limitaciones técnicas en cuanto a las soluciones que Megger ofrece para las longitudes de cables que quieras probar. Solamente notificarlo. Si nuestro cable es muy corto, 20 metros, etcétera, pues si es para media tensión puede requerir un capacitor adicional. Si es para líneas de transmisión, pues solo con el equipo es suficiente. Bien, una pregunta es relación con la precisión. Dice, cuando se tiene en los sistemas de protección, relés de protección muestran las distancias de la falla a la hora de un disparo, pero no es una distancia muy precisa, ya que los relés manejan distancias con datos que se ingresan manualmente. Entonces, la pregunta es, ¿cuán preciso es el equipo para determinar los sitios de los problemas o de descargas parciales? Bien, bueno, así como la precisión en estos relés se basa, bueno, en datos que tú incorporas, pero lo que hacen estos relés un poco es medir a partir de la resistencia del propio conductor del cable. A diferencia de esto, los equipos de descargas parciales y nuestro equipo de onda DAC ubica la descarga parcial a partir de la precisión que se obtenga cuando hacen la calibración. La calibración que se hace con el equipo es con un calibrador que genera pulsos de carga que van a viajar por el cable, y ese es el secreto de la precisión, ¿no? ¿A qué velocidad viaja ese pulso? Porque el equipo lo que va a hacer es medir la reflexión de esos pulsos. Y básicamente mide el tiempo en que ocurre esa reflexión. Funciona muy parecido, el mismo principio de operación de un reflectómetro, de un TDR, ¿no?
que emite un pulso de voltaje, este pulso viaja con una cierta velocidad de propagación por el cable, y cada vez que hay un cambio en la impedancia, en la resistencia del cable, del circuito por donde viaja ese pulso, en la fase y pantalla del cable, ocurre una reflexión. Si yo tengo el valor exacto de la velocidad de propagación, que depende del tipo de aislamiento y de las dimensiones del aislamiento, si yo tengo esa velocidad de propagación exacta, entonces el resultado de la medición va a ser muy exacto. ¿Ok? Por lo tanto, típicamente se utilizan valores conocidos dependiendo del tipo de aislamiento. Como decía, un cable, por ejemplo, de papel impregnado en aceite, la velocidad de propagación es un poco más lenta, está entre 76 y 82 metros por microsegundo. En cables secos es un poco más rápido si es XLPE o EPR, pero normalmente un valor promedio está entre 82 y 85 metros por microsegundo de velocidad de propagación. Esa velocidad de propagación es la que me va a dar la distancia. El equipo básicamente mide el tiempo que tarda ese pulso en regresar. Entonces así yo obtengo la precisión que debo obtener, y eso es un dato que debe estudiárselo al final, ¿no? La velocidad de propagación yo se la indico al equipo en función de si la conozco, si me la da el fabricante, o si no, cuando yo le indico qué tipo de aislamiento voy a trabajar, el equipo automáticamente toma de una tabla de referencia que tiene interna. Y de ahí resulta la precisión. Ahora, recuerda que una descarga parcial es parcial, es decir, no es una falla. Por lo tanto, si te aparece en las cercanías de un empalme, muy cerca de un empalme, pues típicamente podrás decir que es el empalme que está malo. Si te aparece muy cerca del comienzo del cable, pues probablemente sea en la terminal, y si te aparece muy cerca del final del cable, lo más probable es que esté en la terminal del final del cable. Pero si te aparece en el trayecto del cable, que debes tomar una acción porque no debería el cable tener descargas parciales, puntualizarla no es algo tan sencillo como una falla ya presente en el cable, como cuando ya ocurre una falla, porque cuando ocurre una falla tú pudieses puntualizar el lugar de la falla escuchando el estallido del arco eléctrico en ese sitio. Una descarga parcial no, porque la descarga parcial es de baja energía, es en el interior del aislamiento. Entonces tendrías que reemplazar tramos de cables cercanos a la distancia obtenida. Bien, pregunta dice, cuando existen corrientes en el terreno, fuentes, por ejemplo, en una planta, y existe demasiado ruido, ¿qué se debería hacer? Bueno, el ruido eléctrico externo normalmente no podemos manipularlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? No es una fuente nuestra. Entonces lo que se recomienda es, siempre la conexión se debe hacer lo más cercano a donde sale la pantalla del cable. La conexión de nuestro equipo de prueba, el cable de neutro, debe conectarse lo más cercano a donde sale la pantalla del cable, el chill que se saca de la terminación, conectarlo lo más cerca y asegurar las mejores puestas a tierra posibles, que la conexión de puesta a tierra sea buena y que la puesta a tierra del sistema sea lo mejor posible. Si hay que mojar la zona, es decir, tratar de que la puesta a tierra sea buena, y como digo, que la conexión del equipo esté lo más cercano a la salida de la pantalla del cable para evitar efectos antena, básicamente. Lógicamente, en una línea de transmisión, pues tenemos la ventaja del equipo que utiliza este sistema de puesta a tierra de cinta de alta frecuencia. Bien, dos preguntas más, Ricardo. Dice, ¿qué equipo debo usar para probar la chaqueta del cable y saber si la humedad está en la chaqueta o en el cable? Bien, para probar la chaqueta del cable se aplica tensión DC, como decía, se debe usar un equipo de alto potencial, un high pot de corriente continua. Solo la norma no permite aplicar más de 10 kilovoltios, como decía, eran 4 kilovoltios por milímetro de espesor de la cubierta, y así determinar si está rota o no. Ahora, una prueba de chaqueta solamente está verificando la condición de esta chaqueta, de esta cubierta, de este material plástico, PVC o polietileno de alta densidad, etcétera. Ahora, si yo quiero medir el contenido de humedad dentro del cable, en realidad el contenido de humedad como tal no lo mido. Lo que sí puedo medir es cómo se ha degradado el aislamiento por humedad, porque ha ingresado humedad y con el pasar del tiempo esta humedad ha hecho crecer arborescencias acuosas. Esas arborescencias acuosas yo pudiese medir esa degradación del aislamiento a través de una medición o un diagnóstico de tangente delta del cable. Bien, y la última pregunta, Ricardo, es relacionada, cuando haces la prueba con corriente continua para la chaqueta, si es que esta afecta la integridad de la cubierta exterior. Bien.
Eso también es buena pregunta. Por eso la norma pide no exceder de más de 10 kilovoltios. La cubierta externa, la chaqueta, no es un aislante, solamente una protección mecánica. Por eso solamente debemos aplicar, como dice la norma, 4 kilovoltios por milímetro de espesor de esta chaqueta. ¿Y qué puede pasar? Si tú tuvieses una falla en la chaqueta, si tú tienes una fuga de corriente, suponte un cable directamente enterrado. Y al hacer la prueba, te da que la corriente que está emitiendo el equipo es muy alta. Suponte 2 miliamperios, 1 miliamperio. Entonces, esta corriente está saliendo por la pantalla, con las pantallas, por supuesto, abiertas en ambos extremos, y está drenando al terreno. Bien, este punto en el terreno genera un gran IR, ¿no? Una gran corriente con la resistencia del terreno, que no es baja, ¿no? Es la propia resistencia característica del terreno. Esto entonces genera un potencial allí y genera un calentamiento. Si yo quisiera, por eso la normativa dice que la prueba de la chaqueta se debe hacer hasta 1 minuto, ¿no? Dura el tiempo de la prueba. Ahora, si tienes esa falla presente, no hace falta dejarlo 1 minuto. Si la corriente ya es muy alta, pues podrías pararlo antes. Pero 1 minuto no genera mucho daño en el propio cable. La cosa es cuando voy a localizarla puntualmente. ¿Cómo se localiza puntualmente? Esta corriente que drena el terreno genera un potencial en el terreno. Y lo que hacemos es medir con un equipo de medidor de gradiente de potenciales en el terreno, como nuestro Megger ESGNT, con el cual tú puedes puntualizar el lugar de la falla. Pero para esto, la tensión que debes aplicar es una tensión pulsada, no una tensión de forma continua. Aunque es una fuente de corriente continua, cuando me refiero a pulsado es que la inyectas durante 1 segundo y descansas durante 3 segundos. Bueno, hay varios ciclos, pero ese es el típico. 1 segundo aplicando tensión, 3 segundos apagado, y así tú puedes ir en el terreno, ir localizando puntualmente la falla, sin que este calentamiento genere al final mayor daño sobre el propio aislamiento del cable. Bien, muchas gracias Ricardo por las respuestas. Hay más preguntas que las vamos a contestar como siempre por email. Agradecemos también a todos ustedes por la presencia y paso con Karen para el cierre del webinar. Muchas gracias a ambos. Y sí, eso es todo para hoy. Con esto, bueno, les deseamos un buen día y gracias otra vez por acompañarnos a esta sesión.